Buenas tardes. Como viene siendo habitual en estas videoconferencias que mantenemos todos los domingos, el presidente del Gobierno de España y los presidentes de las distintas comunidades autónomas, he tratado en la mayor medida posible de trasladarle al presidente las inquietudes y los puntos de vista, no solo míos como presidente de Aragón, sino de lo que yo entiendo que puede ser representativo del sentir general de la comunidad autónoma, de los ciudadanos, de las fuerzas políticas y, desde luego, del tejido social, del tejido productivo, de las empresas y de los trabajadores. En ese sentido, me he referido a cuatro cuestiones fundamentales. La primera de ellas, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con el decreto de actividades esenciales que el presidente anunció ayer mismo. Yo reconozco que tomar decisiones de esta naturaleza es muy difícil, porque en definitiva se trata de buscar un equilibrio entre la prioridad absoluta, que es la seguridad sanitaria de los trabajadores, y la necesidad de mantener vivo en la mayor medida posible el tejido económico, de mantener viva en la mayor medida posible la economía, para que los retrocesos que pueda experimentar la bajada de la producción, para que los bajones en cuanto al Producto Interior Bruto y a la producción de riqueza no sean irrecuperables en el futuro, sobre todo en el caso de algunos sectores. En ese sentido, le he deseado que la medida que adoptó ayer sea eficaz, consiga ese equilibrio. Lo deseo fervientemente, será lo mejor para el país, no sin dejar de trasladarle algunas ideas y algunas preocupaciones que me han hecho llegar en las últimas horas distintos representantes de la economía aragonesa. Se me ha dicho en las últimas horas que quizá sería necesario un periodo de 2 o 3 días, como se hizo en Italia, para que las empresas puedan sacarse de encima distintos pedidos que tenían y que era urgente que los entregaran. Se me ha pedido que le hiciera saber al presidente que hay actividades que se tienen que mantener vivas, servicios como las de las gestorías, si no será imposible gestionar los ERTEs, o industrias de abastecimiento de otras que a su vez son esenciales. Hay industrias productoras de aluminio y de otro tipo de materiales que son absolutamente fundamentales para mantener viva la industria farmacéutica, para mantener viva la industria agroalimentaria, para mantener vivos los supermercados, actividades todas ellas que, si no funcionan de una manera normalizada y de una manera eficaz, nos podrían causar muchos problemas. Y le he trasladado también algo que en este momento preocupa sobremanera al sector agrario aragonés. Está a punto de llegar la época de recogida de la fruta. Eso significa que hay que emplear a mucha población temporera. Alguna organización agraria me ha hecho saber que a no menos de 15.000 personas, y en las actuales circunstancias va a ser muy difícil, si no se toman medidas y si no se cuida específicamente a este sector, que esa recogida se produzca con una mínima normalidad, con el agravante de que la recogida de fruta no es demorable. No puede pasar la recogida de fruta del próximo mes a dentro de 4 o 5 meses, porque sencillamente la fruta madurará y se caerá del árbol. En segundo lugar, en el terreno de las ayudas económicas, en el terreno de las medidas económicas que en las próximas fechas ha de adoptar el Gobierno, le he dicho al presidente que, además de apoyarle en su reivindicación ante la Unión Europea de que se mutualice la deuda y de que haya una verdadera respuesta europea a un desafío económico que es incluso más importante que el de la crisis anterior, de la crisis del 2008, además de apoyarle en todo lo que él está haciendo, le he dicho que medidas como las que seguramente se van a adoptar dentro de pocos días, de créditos a interés cero para los alquileres de las viviendas, puedan ser ampliables a alquileres de autónomos y de pequeñas empresas en sus actividades ordinarias, porque no son menos necesarias y porque, en caso de existir esas ayudas, algunas de estas empresas de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, podrían simple y sencillamente desaparecer.
Y he hecho referencia a algo que me parece muy importante. Una democracia, un sistema democrático como el nuestro, no sobrevive sin medios de comunicación solventes, independientes, sin medios de comunicación de calidad. En este momento, los medios de comunicación, que ya tenían una situación complicada, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, están pasando por situaciones absolutamente angustiosas. La publicidad ha bajado exponencialmente, la posibilidad de vender, sobre todo periódicos, se ha reducido de una manera notable también, y me ha parecido oportuno decirle al presidente que, considerando que los medios de comunicación son absolutamente fundamentales, insisto, para la salud de la democracia, medios de comunicación de calidad e independientes, podíamos plantearnos la adopción de medidas que, por ejemplo, ya ha adoptado Italia, como por ejemplo incentivar la compra de espacios publicitarios con desgravación fiscal del 30% o mantener el compromiso de publicidad del conjunto de la Administración del Estado por parte de todas las instituciones, algo que desde luego el Gobierno de Aragón va a hacer. En tercer lugar, hemos hablado del problema que más nos está preocupando, que más estamos sufriendo todas las comunidades autónomas. Me refiero a la falta de material, de respiradores, de test, de mascarillas, de EPIs. He de decir que en las últimas fechas en Aragón hemos dado pasos importantes hacia la solución de este problema, tanto en materia de los centros de salud como en lo que tiene que ver con el personal, con los trabajadores de las residencias de personas mayores, pero es necesario seguir haciendo un esfuerzo importante. Y le he planteado al presidente del Gobierno que, en la medida de lo posible, pudiéramos disponer de un calendario de cuál va a ser el aprovisionamiento de material por parte del Gobierno de España para llevar adelante nosotros las tareas de autoabastecimiento complementarias de los aprovisionamientos del Estado que estamos llevando adelante. Se trata de saber cuándo van a ir llegando los test, las mascarillas que necesitamos, los EPIs, etcétera, etcétera, para completar nosotros ese aprovisionamiento con compras realizadas desde nuestro propio ámbito, para lo cual, dicho sea de paso, y teniendo en cuenta que en el caso de Aragón está habiendo aportaciones generosísimas de muchas empresas, esas aportaciones tengan algún tipo de ayuda en forma de determinadas ventajas fiscales y, sobre todo, en forma de facilitar la importación, eliminando trabas aduaneras que en algunos casos nos están haciendo muy difícil la llegada de materiales, incluso teniéndolos ya adquiridos. Y, por último, le he manifestado al presidente mi preocupación, yo creo que compartida por todas las fuerzas políticas, pero desde luego fundamental para mi Gobierno, que es el de las desigualdades que pudiera generar esta crisis, que es el de que de esta crisis saliéramos con una sociedad más desigual de como estaba cuando se inició la irrupción de este virus que tantos daños, que tantos quebrantos nos está produciendo. Hay que aprender de crisis pasadas para no repetir errores de entonces. De la crisis del 2008 hubo sectores que fueron claramente damnificados sobre todos los demás, y hubo uno que yo, como presidente de Aragón, no estoy dispuesto a que siga siendo damnificado. Me refiero al sector de la infancia y me refiero a que la crisis del coronavirus se salde con un incremento de la pobreza infantil. En ese sentido, le he planteado al presidente que se intensifiquen medidas de ayuda a la infancia. Nosotros en Aragón hemos mantenido intactas las becas escolares. Estamos tomando medidas para que los niños que tienen que seguir su educación en casa por vías telemáticas lo puedan hacer en igualdad de condiciones, aprovisionando de ordenadores y demás material a las familias que carecen de ellos. Estamos hablando de que las televisiones públicas tengan un mayor y más cualificado uso desde el punto de vista de la educación. Estamos hablando de medidas planteadas por UNICEF, que nosotros planteamos absolutamente, como la habilitación de rentas básicas, como la habilitación de ayudas para las familias numerosas, para las familias monoparentales, es decir, para las familias que pueden tener más dificultades. Estos días atrás yo planteé que se permitiera a los niños acompañados de sus padres salir durante unos pocos minutos de sus casas, sobre todo en los casos de casas pequeñas, de familias humildes.
Acepto que en este momento esa medida no sea considerada, que se posponga, sobre todo porque tiene que tener el visto bueno de la autoridad sanitaria y en este momento no lo tiene, pero sí vamos a intensificar un servicio que ya habíamos puesto en funcionamiento mediante un convenio entre el Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, que ya está prestando sus servicios atendiendo situaciones de estrés, atendiendo situaciones de tensión generada entre la población como consecuencia del confinamiento, como consecuencia del estado de alarma. Y vamos a intentar que a partir de la próxima semana este servicio de atención psicosocial, este servicio de atención psicológica, se centre fundamentalmente, además de lo que ya está haciendo, en los problemas que se plantean en las familias con niños pequeños, que puede llegar a momentos en los que la situación sea más difícil porque el confinamiento se está alargando. En definitiva, en estos términos me he dirigido al presidente del Gobierno compartiendo puntos de vista con el resto de mis colegas autonómicos y, desde luego, manifestándole al presidente, a Pedro Sánchez, que del Gobierno de Aragón, del presidente de Aragón y entiendo que del conjunto de la sociedad aragonesa, tiene un apoyo pleno, cerrado y unánime para pilotar la nave del Estado español en un momento tan complicado como el que estamos pasando. Insisto, lo hago en las videoconferencias, lo hago cada vez que tengo la oportunidad de comparecer, en que la unidad va a ser fundamental, la coordinación y la cooperación entre todos los actores públicos y privados va a ser fundamental. Con toda seguridad vamos a salir de esta crisis, la vamos a superar, pero si lo hacemos unidos, si mantenemos la unidad, la superaremos mucho antes. Aragón Televisión, en línea de lo que señalaba antes, pide si puede concretar si se ha acordado alguna medida para aliviar la situación del sector infantil y de los niños que están en confinamiento. Acabo de referirme a las medidas que yo he propuesto en la videoconferencia, es decir, seguir contemplando al sector de la infancia como un sector que fue muy damnificado en la crisis anterior y que no puede volver a serlo en esta, porque un niño que empieza su vida en situaciones de desigualdad respecto a los demás es muy difícil que a lo largo de la vida recupere las posiciones y los derechos perdidos. Eso para mí resulta absolutamente fundamental y lo que he vuelto a insistir otra vez es en los comedores escolares, cuyas becas mantenemos incólumes y les llegará puntualmente a los padres, en la compra de ordenadores y de material telemático para que los niños que no lo tengan dispongan de él y no pierdan el ritmo de aprendizaje con el resto de sus compañeros. He trasladado, insisto, peticiones de UNICEF, como concretamente la de una renta, la de algún tipo de apoyo para las familias con niños, para las familias monoparentales, para las que más lo pueden necesitar. Y he planteado también incrementar la atención psicológica a aquellas familias y sobre todo a aquellos niños que con el paso de los días de confinamiento se puedan ver sumidos en dificultades derivadas de ese confinamiento. Onda Cero, El Heraldo y la cadena SER coinciden en una pregunta similar. ¿Qué le parecen las nuevas medidas del Gobierno de España para evitar la propagación del coronavirus? Si deberían haberse tomado antes y cómo cree que van a afectar estas medidas a la economía aragonesa. Creo que el Gobierno de España está actuando, midiendo bien los tiempos, con serenidad, con cautela, pero a la vez con firmeza. Insisto en que son medidas muy difíciles de adoptar, porque conjugar el derecho a la salud de los trabajadores con la conveniencia de que continúe la actividad productiva en la mayor medida posible, esa combinación, ese equilibrio no es fácil, tal como se ha planteado por parte del presidente del Gobierno. Me parece una medida aceptable, me parece una medida razonable, pero desde luego habrá que contemplar situaciones concretas, habrá que ver cómo eso se puede adaptar a cada territorio, porque las economías de las distintas comunidades autónomas son distintas, pero sobre todo habrá que procurar por todos los medios posibles que el aparato productivo
pare en su actividad lo menos posible, porque si el parón de la economía es demasiado abrupto y prolongado, la recuperación será muy difícil y en algunos casos imposible. Es decir, si nos excedemos en la aplicación de medidas de restricción de la producción, podemos encontrarnos con situaciones prácticamente imposibles de superar. El periódico Aragón y El Heraldo coinciden en preguntarle que cómo avanza la puesta en marcha de los hospitales de campaña y cuándo empezarán a usarse en la sala multiusos, en la Feria de Zaragoza y el espacio del parking del Clínico, y si prevé tener que activarlos ya esta semana. Las obras de instalación caminan a un ritmo bastante superior al que yo preveía cuando tomamos la decisión de hacerlo. El otro día visitábamos el de la sala del auditorio, que estaba muy avanzado en su instalación. Me consta que se está trabajando también en la feria. Por suerte, Aragón tiene una situación en cuanto a camas hospitalarias disponibles y en cuanto a UCIs, afortunadamente mejor que la de otras comunidades autónomas. Creo que en los próximos días no será necesario utilizar las nuevas instalaciones, los hospitales de campaña, pero en este momento hacer cualquier tipo de previsión no deja de tener un componente de temeridad. Por tanto, manifiesto simplemente mi esperanza de que desde luego en los próximos días no se utilicen, pero por si acaso ahí estarán listos para ser utilizados. La cadena SER pregunta si el presidente Pedro Sánchez le ha concretado cuándo llegarán a las diferentes comunidades autónomas los test anunciados. Nos ha anunciado operaciones concretas de compra que se están realizando ya en China y no ha precisado exactamente en qué momento van a llegar o cómo se van a distribuir. Nosotros le hemos insistido, coincidiendo también con el presidente de Galicia en este caso, en que dispongamos cuanto antes de un calendario concreto y sepamos cuanto antes cuánto material vamos a tener, porque es fundamental saberlo de cara a buscar en nosotros soluciones propias y poder completar todo lo que necesitemos. Se trata de que el personal sanitario, se trata de que el personal de las residencias, se trata de que cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, todo el inmenso operativo profesional que nos está permitiendo hacer frente a esta crisis y a los que otra vez les agradezco el comportamiento que están teniendo, puedan trabajar con la mayor seguridad posible, que es al fin y al cabo un derecho que tienen. Plantean si puede reiterar las medidas concretas que ha sugerido en la conferencia de presidentes para el sector primario, el de la fruta, y para los medios de comunicación. Si lo puede reiterar las medidas. En concreto, para el sector de la fruta, para acometer la campaña de recogida de la fruta y evitar que la fruta se caiga de los árboles por no ser recogida, es decir, para garantizar la renta de las familias, para garantizar el funcionamiento normal de ese sector tan importante para nuestra economía, yo me he atenido a medidas propuestas por las organizaciones agrarias, tales como tratar de legalizar para que puedan trabajar personal temporero que está empadronado en los pueblos, pero que concretamente no tiene autorización para desarrollar actividades laborales. Esa medida u otras que se puedan ir adoptando, bolsas de trabajo, habilitación para este tipo de tareas de otros profesionales que por distintas circunstancias se van a quedar en el paro. Para todas esas medidas es para lo que le he pedido ayuda al presidente del Gobierno de España y para todas esas medidas, desde luego, el sector de la fruta de nuestra comunidad, que es muy importante en las tres provincias, pero que de manera inmediata lo va a ser en Valdejalón, lo va a ser en el Bajo Cinca, etcétera, etcétera. El Gobierno de Aragón se va a poner a su disposición y les va a ayudar con todos sus recursos y con todos sus instrumentos. La penúltima pregunta, ¿cómo valora la evolución de los datos de hoy? La evolución de los datos de cada día hay que ponerlos en relación con una dinámica general que ojalá fuera mejor, pero que en cualquier caso arroja algunas cifras, arroja algunos datos, si no tranquilizadores, sí por lo menos son datos que nos permiten ver el problema con una cierta cautela positiva, si se me permite la expresión.
En este momento, en Aragón, de cada 100.000 habitantes, hay 140 diagnosticados con el virus frente a 167 en España. Es decir, estamos 27 personas, 27 individuos infectados por debajo cada 100.000 habitantes en Aragón que respecto al conjunto del país. Y la tasa de letalidad, es decir, la tasa de personas fallecidas respecto a la tasa general de contagio es del 8,3 en España y del 5,6 en Aragón. Es decir, la tasa de letalidad es mejor en Aragón, en el sentido de que es más baja que en el resto de España. Dicho lo cual, siempre advierto que esto es hoy, que no sabemos lo que puede ocurrir dentro de una semana y que a mí, en este caso concreto, no me consuela en absoluto que las cifras sean mejores que la media española, porque creo, y al menos así he afrontado yo la gestión de este problema, el coronavirus, la crisis que estamos viviendo es europea, es prácticamente universal, pero yo la vivo sobre todo como una crisis de España, como una crisis que nos afecta a todos los españoles y que todos los españoles tenemos que superar codo con codo. La última pregunta, ¿cómo valora la solidaridad de los aragoneses y de las empresas aragonesas? Siendo muy, en fin, teniendo una actitud que realmente está demostrando que la categoría humana, que la categoría cívica, que la categoría ética de nuestra sociedad es inconmensurable y que nos emplaza a los políticos a ponernos a su altura. Es cierto que en los últimos días nos ha sorprendido muy gratamente la actitud de las empresas aragonesas, o al menos de muchas empresas aragonesas. Vuelvo a insistir otra vez en la iniciativa de la Mesa del Diálogo Social de requerir a las empresas para que nos ayudaran a producir materiales, a producir test, a producir mascarillas, a producir respiradores, o que nos ayudaran con recursos para la compra de estos materiales fuera de España para importarlos. Es de decir que la respuesta es sencillamente satisfactoria, sencillamente conmovedora también, porque está demostrándose que el tejido industrial aragonés, que la empresa aragonesa es una empresa, además de competitiva desde el punto de vista económico, muy comprometida desde el punto de vista social con la comunidad y con la sociedad a la que pertenece. En los últimos días se han dado a conocer distintas empresas que han hecho aportaciones concretas. Además, desde la COE y desde el Gobierno de Aragón las hemos publicitado. Hoy puedo decir, por ejemplo, que ayer mismo por la tarde Bancalé, la empresa de Juan Fabre, nos anunciaba a su disposición aportar 1 millón de euros para importar test. Es decir, no tengo palabras, lo digo sinceramente, para hablar de la sociedad aragonesa de la que formo parte, de su compromiso, de su entrega. Lo que están haciendo los ciudadanos aragoneses, esa tensión cívica que están manteniendo para aceptar la restricción de sus derechos, con la fortaleza, con la naturalidad con la que la están haciendo, es sencillamente admirable. Ahí radicará en buena medida el éxito en la lucha final contra el coronavirus, pero además de los profesionales a los que me he referido antes, lo de las empresas es sencillamente conmovedor y pone de manifiesto que Aragón es una gran comunidad autónoma por parte de sus ciudadanos, por parte de sus instituciones, de sus ayuntamientos y, desde luego, también por parte de sus empresarios. Muchas gracias.